Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Hoy tengo la gran satisfacción de recibir en este programa al doctor Nelson Rodríguez Monegro. Recuerdan, el doctor fue director del Servicio Nacional de Salud, SNS, es médico pediatra, pero vamos a hablar con él sobre un tema que prácticamente quisiéramos darle seguimiento a través de este programa, y es el tema de la atención primaria. Con él vamos a conversar sobre este tema y para ilustrarnos realmente cómo anda la cosa en tema de la implementación de la atención primaria. Doctor, qué bueno que está con nosotros, está vía Zoom con nosotros en este programa La Consulta Médica. Qué bueno que está con nosotros, doctor, bienvenido. Gracias, Patricia, por la invitación. Estamos prestos a dar respuestas a las preguntas e inquietudes que pudieran tener, que sean en beneficio de la comunidad. Bueno, la pregunta precisamente es esta. ¿Qué ha pasado, doctor, con la implementación de la atención primaria en nuestro país? Si están dadas todas las condiciones, definitivamente, y sobre todo, ¿cuál sería el beneficio de implementarse este aspecto, podemos decir, de la seguridad social y del Plan Nacional de Salud? Bueno, yo pienso que desde hace tiempo las condiciones están dadas, porque desde el 2014 se puso en ejecución a modo de plan progresivo de implementación lo que fue el modelo de atención. En el 2014 la ministra Altagracia Guzmán Marcelino, pues mediante resolución dejó establecido todas las condiciones para implementar ese modelo de atención, que dicho sea de paso es importante señalar que se aleja de lo que hasta este momento tenemos aquí en la República Dominicana, que es un modelo de atención que está centrado en curar enfermos. Entonces, este modelo ha sido desarrollado basado en la estrategia de atención primaria y lo que se conoce como las redes integradas de servicios de salud. Es decir, que tiene como una principalía todo lo que significa promoción de la salud. Y esto significa, valga la repetición, el hecho de que mediante educación básica en salud, las personas logren mantener su estado de salud adoptando estilo de vida saludable. Por otro lado, también implica mucho todo el tema de la prevención de enfermedades mediante la gestión de riesgo y lo que son los llamados determinantes sociales de la salud. Porque la mayoría de los problemas de salud se resuelven desde fuera del sistema de salud, mediante el abordaje de una buena educación, de disminución de la pobreza, del saneamiento básico, de contar las comunidades con agua potable de manera permanente, de ese sistema de educación permanente, habitual y sistemático. Desde luego, tiene que tener la parte asistencial que conlleva todo el proceso de diagnóstico temprano de enfermedades, del tratamiento, de la rehabilitación y sobre todo en enfermedades de alto costo y lo que hoy está de moda y que hacen la mayor presión sobre el sistema de salud, que son las enfermedades crónicas no transmisibles y aportan la mayor mortalidad, un sistema que tenga un seguimiento longitudinal de cada uno de los pacientes para hacer lo que se llama prevención secundaria, de modo que esos pacientes que tienen ese tipo de dolencia puede dársele seguimiento para evitar esas complicaciones derivadas de esas enfermedades. Por ponerte un ejemplo, hablaríamos de detectar los hipertensos, tratarlo, educarlo, para evitar que pues puedan tener accidentes cerebrovasculares
o problemas de tipo cardíaco o ¿Cuál renales. sería, doctor, el esquema? ¿Cuál sería el esquema que plantea este modelo de atención? Esto descongestionaría los grandes hospitales. Definitivamente uno va a los hospitales públicos y hay gente de todas partes del país. Sin embargo, veo que los servicios de segundo nivel de atención, de primer nivel de atención, incluso hasta camas vacías tienen. Sin embargo, me gustaría saber que usted le explicara a nuestro público, ¿verdad? ¿Cuál es el esquema? ¿En qué consiste brevemente este esquema de atención primaria? Bien, entonces, esa estrategia de atención primaria tiene una forma de organización estructural y funcional del sistema, cuya puerta de entrada sería lo que le llamamos el primer nivel de atención, que con bastante frecuencia se confunde con la estrategia de atención primaria. Bueno, el primer nivel de atención, digamos que es la célula base funcional de la parte asistencial del sistema de salud. Estaríamos como retornando a lo que anteriormente llamábamos el médico de cabecera, es decir, ese médico que le da seguimiento durante todo el tiempo a la salud individual y familiar. Se desarrolló lo que se llamó la ficha de salud familiar, donde estaban todos los componentes de esa familia, incluso tenía una serie de datos de tipos sociales, de su desarrollo socioeconómico, de sus dificultades múltiples como un ente integral de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa unidad se le da seguimiento a esos pacientes. De una demarcación, esto de una demarcación específica. Me refiero, sería un médico con una cantidad de personas o una población específica en una demarcación donde ese médico llevaría control de la salud de cada una de esas personas. Okay. Cuando hablamos de un médico, yo creo que debemos superar, porque eso fue la parte inicial de lo que sería, digamos, el equipo de salud familiar. Hablaba de un médico, de una enfermera, varios promotores de salud. Hoy en día, tú tienes que partir del diagnóstico de situación de salud que tiene esa comunidad específica. Y eso es lo que te va a decir, entonces, qué tipo de profesionales en ese primer nivel necesita. Te voy a poner un ejemplo. He sabido de que la provincia de Azua es la que tiene mayor tasa de embarazo en adolescentes. Eso significaría que en ese primer nivel de atención es necesario tener especialistas de la ginecobstetricia para darle seguimiento a ese tipo de embarazo de alto riesgo. Si tú tienes una comunidad que tiene una gran cantidad de personas hipertensas, entonces es necesario que por lo menos 2 veces a la semana a ese primer nivel de atención vayan especialistas, por ejemplo, cardiólogos, para darle seguimiento en el tiempo a esas personas, ver si llevan adecuadamente su tratamiento, si no se presentan complicaciones, tener consulta preestablecida sin que ellos necesariamente no tengan ningún tipo de dolencia para detectar cualquier tipo de problema derivado de esa enfermedad de base. Entonces, ahí... ¿Qué diferencia, doctor, perdón, qué diferencia un nivel de otro? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un primer nivel de atención, un segundo y un tercer nivel de atención? Bueno, lo diferencia la capacidad resolutiva que tiene respecto de resolver los problemas de salud. Se supone que en un primer nivel se van a resolver todos los problemas, digamos, banales de salud, que son la mayoría. Yo diría que el 80% de la necesidad de atención en salud en la población son cuestiones que se pueden resolver en ese primer nivel con un diagnóstico temprano y un manejo adecuado con profesionales competentes. Ese es otro tema que quiero llamar la atención. Tú no puedes tener un primer nivel con capacidad resolutiva si depende de médico pasante. Que el médico pasante es un médico recién graduado que está comenzando a desarrollar habilidades y destreza en el manejo de las enfermedades y que resulta que cuando esa persona ya, digamos, tiene algún tipo de experiencia, termina la pasantía, se va y vuelve otro nuevo. Entonces, eso no le da mecanismo para adherencia a esa población adscrita a ese primer nivel de atención. Entonces, ahí tenemos que tener profesionales competentes, fijos, bien pagos y que estén dedicados prácticamente exclusivamente a eso. Por eso,
en ese primer nivel de atención es posible que sea necesario que tengan salarios más elevados que los médicos a otro nivel, porque estos médicos no solamente tienen que atender a los pacientes, sino que tienen que interactuar con las diferentes instituciones comunitarias para el tema de manejo de los factores de riesgo. Por ejemplo, tienen que trabajar con los ayuntamientos para el tema de saneamiento básico, tienen que trabajar con el INAPA o la CORA para el tema de la supervisión y establecimiento de agua potable de manera permanente, tiene que trabajar con medio ambiente para el saneamiento ambiental, tiene que trabajar para educación, para introducir elementos de conceptos básicos de salud a los niños, para que ellos mismos incluso se formen y tiendan a formar a sus padres. Es decir, que fíjate todo lo que hay que hacer en ese primer nivel de atención, que no es puramente atender enfermos, sino que tiene que dar charlas en las comunidades, que tiene que visitar, hacer visitas domiciliarias, porque tiene que tener un mecanismo de comunicación con esos pacientes, de modo que si un paciente no asiste a una cita preestablecida, tiene que comunicarse con ese paciente a ver por qué razones ese paciente no fue a su cita. Y si es necesario, entonces visitarlo en la casa, porque es la única manera de mantener a esos pacientes sanos y sin complicaciones. Y si eso se logra, entonces contesto la segunda pregunta: si podemos resolver por tener adecuada capacidad resolutiva en ese primer nivel de atención, evidentemente que la demanda de servicio en los hospitales de segundo nivel que tienen especialidades básicas o hospitales regionales o nacionales, entonces sería mucho menor, claro, porque usted podría perfectamente controlar esos pacientes. Otra cosa que debe tener es que esté articulada las redes. Hoy en día todos los establecimientos de salud están desarticulados, es decir, atienden pacientes a libre demanda y no existe ninguna articulación entre ellos. Si un médico ve a un paciente en una unidad de atención primaria y él entiende que debe ir a una visita a un especialista en un hospital provincial, simple y llanamente lo que le hace hoy en día es en un recetario una referencia, pero va a ir al hospital y no sabe nadie que ese paciente va para allá, ni él tiene orientación quién va a buscar y dónde ir. De modo que esas son las formas que hay que se necesita el sistema, que hay que articular para que el paciente, porque el primer nivel de atención, otra de las bondades que tiene es que es el modulador de todo el sistema asistencial. Si el paciente contactó al primer nivel de atención, es ese primer nivel de atención que tiene que conducir el paciente a través de la red, para que se le dé la atención oportuna especializada que demanda el paciente. Doctor, entonces, ¿por qué no se ha implementado este esquema, este modelo, si ofrece tanto beneficio a la población y sobre todo en el aspecto económico, definitivamente, porque una persona que se traslada que vive en el interior para ir a un hospital de la capital, tiene que gastar un dinero. Una persona que no tiene atención antes de que se le complique una enfermedad, va a tener también va a tener un gasto excesivo. Una operación ahora mismo cuesta un dineral. Una persona que le dé un problema, por ejemplo, de algún problema isquémico, por ejemplo, una operación sale por un dinero, más de $1 millón de pesos. Entonces, definitivamente este sistema, este esquema, ¿verdad?, de atención, funcionaría no solamente para la salud de las personas, sino también para la parte económica, ¿no? Así es. Fíjate que los países más desarrollados, es decir, eso no tiene que ver con el nivel de desarrollo del país, porque los países más desarrollados tienen el sistema de estrategia de atención primaria implementado. Aquí lo que sucede es que primero la salud no ha sido una prioridad de los gobiernos que hemos tenido, lamentablemente. Por otro lado, hemos seguido centrados en hospitales, porque desde el punto de vista político electoral, eso vende más. Es decir, hice este hospital y está ahí presente, mire el hospital, remodelé estos hospitales, pero hacemos poco en lo que tiene que ver con la calidad
de atención en esos mismos hospitales. De modo que la mayoría de los recursos se van a los hospitales. Y como consecuencia, siempre estarán esos hospitales de cuarto, tercer y cuarto nivel, pues sobredemandados porque no está el dique de contención que sería el primer nivel de atención con una capacidad resolutiva. En segundo lugar, existen una serie de intereses que medran dentro del sector salud, que son obstáculos. Por ejemplo, diríamos que el Colegio Médico Dominicano es un obstáculo para establecer el primer nivel de atención. Habida cuenta del Colegio Médico, obedece más a los intereses de las diferentes asociaciones de especialistas que a los intereses de los pacientes. Los especialistas están opuestos como asociaciones a la implementación de ese primer nivel de atención porque entienden que disminuiría sustancialmente la demanda de servicio, algo que entiendo no es de todo cierto. Por otro lado, usted tiene la ANDECLI, es decir, la Asociación de Clínica Privada, que también se oponen a que se implemente y desarrolle ese primer nivel de atención por las mismas razones anteriormente. Hoy en día las ARS enuncian que quieren el desarrollo del primer nivel de atención. Ahora, ellos lo ven desde un punto de vista diferente. Un primer nivel de atención visto desde el punto de vista de las políticas públicas en salud implica una mejoría de la calidad de la atención por la integralidad del abordaje de la salud. Pero las ARS lo ven como un mecanismo de contención de costos. Y eso en la etapa inicial no es verdad, porque para tener primer nivel de atención con capacidades resolutivas hay que hacer una gran inversión en infraestructura, en recursos humanos, en tecnología, en educación de la población, en el uso de tecnología de la comunicación. Es decir, es muy grande lo que hay que hacer para llevar ese nivel de atención a una situación en que sea creíble para la población dominicana. Es decir, ¿qué dice el Colegio Médico? No, que eso se aplique solamente para los pacientes que tienen el régimen subsidiado, es decir, para los pobres. Y es una forma de establecer una atención diferenciada. Yo tengo una atención de mala calidad para personas de segunda, que son los pobres, que son los que están en el régimen subsidiado, y tengo otro tipo de atención para los pacientes del régimen contributivo que tienen capacidad de compra, que aportan más que la cápita que se le paga es 5 veces mayor que la del subsidiado, y por ahí uno comienza a ver esas diferenciaciones donde al final concluye de que no se cumple con la Constitución de la República, que dice que todos los dominicanos y personas que vivan en la República Dominicana legalmente deben tener acceso y derecho a una atención de calidad. Hoy en día, con el aumento del aseguramiento, usted ha aumentado el aseguramiento, pero no ha aumentado la capacidad de acceso a servicios de calidad. Son cosas diferentes. Doctor, tenemos mucha tela donde cortar. Vamos a continuar en otros programas conversando sobre este tema. Es muy importante y sobre todo ahora que el país se aboca al estudio, ¿verdad? A través de del Congreso de la Ley 8701. Vamos a ver cómo realmente de qué manera podemos también ir viendo la participación de los diferentes sectores y tratar de que todas estas implementaciones que van directamente a la salud del pueblo y de los dominicanos se puedan implementar. Doctor, gracias por esta participación, ¿no? Adelante. Ahora me sorprende el Congreso, pero yo no espero nada bueno de ahí. Muy bien, nos veremos en otra Muchísimas gracias, doctor. Qué bueno, estaremos en otro programa. Muchísimas gracias por este tiempo. Continuamos nosotros en esta consulta médica. Usted está en sintonía con la consulta médica. Hola, yo soy Carlos. Yo me encargo de tus pedidos por Sirena Go. Cada entrega es un reto a ser mejor para ti, para que sientas como si lo hubieses hecho tú, siempre de la mano contigo.
y que todo llegue tal y como te lo esperas, en el tiempo que estimas. Realiza tus compras de manera rápida y sencilla. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. Tu especialista en línea, New York, le asiste, ¿en qué le puedo ayudar? Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. Regresamos a la consulta médica.